problemática? ¿Cuál es la forma de entender estos fenómenos? Y bueno, pues finalmente tendría que ser como un proyecto de estudio, esa mitigación de esos riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explican estos fenómenos ustedes? ¿Qué piensan cuando ven estas situaciones? Están totalmente relacionadas con el subsuelo, con el ambiente, con la meteorología. Recuerden que el planeta pues es un sistema, es un gran sistema de sistemas. Entonces, ¿cómo explicaríamos esa parte de riesgo del lugar donde vivimos? ¿Cómo lo explicamos como geólogos? ¿No les han preguntado alguna ocasión? ¿O ustedes mismos no se han preguntado? Bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es el origen? ¿No piensan nada, chicos? Pues la premisa más básica es que el planeta está en constante movimiento siempre. Y bueno, esto ya basado también en los movimientos que tiene el manto y en cómo es que se hace el proceso de la formación y la fundición de la corteza, pues es, es parte de eso. Simplemente se acumula la energía hasta el punto en el que llega a su límite y ocurre el movimiento en este caso. Excelente, Christopher. Entonces, no podríamos pensarlo como un evento aislado, ¿no? Como bien lo comenta Christopher, pues tiene un origen desde las placas, ¿no? No podemos pensar en la cuenca de la Ciudad de México, que anteriormente fue un lago y por eso se inunda y nos seguiremos inundando, no nada más porque siempre llueve o hay un clima y desde la época precolombina sucedía. ¿Por qué sucede? Bueno, pues es que hay una serie de instrumentos o de humedad dentro del ambiente que vienen desde el Golfo y entonces aquí vienen y hacen que nos encharquemos, pero finalmente pues precipitan, ¿no? Entonces, Christopher, a mí me queda muy claro. ¿Tú eres qué? ¿Eres topógrafo? Geofísico. Geofísico. Bien, entonces a mí me queda claro que Christopher pues sí lo está visualizando, ¿no? De manera más completa, más dinámica. Finalmente cada uno vamos adquiriendo esos conocimientos de acuerdo al tiempo que vayamos sobre la marcha en la carrera. ¿Alguien más quiere comentar algo? Christopher nos habló desde un contexto como más regional, como más a nivel mundial, ¿verdad? Todos viven en la Ciudad de México, ¿no? ¿Quién no está en la Ciudad de México? Yo. Yo. Sergio y Correa y Albarrán. A ver, bien, entonces algunos pues no tienen ese contexto actual, ¿no? De la Ciudad de México. Pero yo creo que sí podemos entender cuando estamos acá en la ciudad, qué es lo que está sucediendo. Sí lo hemos vivido alguna vez cada uno de nosotros. Estos dos riesgos geológicos están muy relacionados con mecánica de suelos, de tal forma que en la mañana que estaba pensando y entendiendo un poco más esta parte del 1.3 de estructuración y capacidad de las partículas, dije, bueno, pues sería muy bueno que investigáramos un poco más del lugar donde vivimos. Para el caso de Correa, Sergio, Albarrán y la gente que no está acá en la Ciudad de México, sería una actividad similar, pero del lugar donde están. ¿En dónde estás actualmente, Correa? Yo soy del estado. Ah, bueno, pero prácticamente pues lo engloba, ¿no? El mapa geotécnico que investigamos. ¿Y tú, Sergio? Ah, bueno, entonces no hay nadie aquí que sea de fuera de la ciudad, o sea, que esté Yo en un soy estado. maestra. ¿Quién Yo eres, sí, profesora. Yo también. Karina Albarrán y Chávez. Sí, Chávez, ¿qué pasó?
Bueno, yo pues soy yo sí también soy de fuera. A ver, primero Chávez, luego Karina y luego Albarrán. Sí, Chávez. Que yo no soy de la Ciudad de México. ¿Dónde estás, Chávez? Yo soy de Hidalgo. Ah, muy bien. ¿Y ahí qué tipo de riesgos tenemos? Eh, Creo que sí hay. Yo he ¿Cómo se sabido de llama? inundaciones en Ajá, fraccionamientos inundaciones. por fallas. Sí, Ujú. más lo que se ve aquí son las inundaciones. Es Porque una zona de inundación, ajá. Muy bien, pues entonces ahí pues trataríamos de ubicar el lugar para saber por qué se inunda, qué hay alrededor, cuál es el origen de esa inundación. Karina, te escuchamos. Pues yo estoy en el estado de Querétaro, pero no en la capital, sino más rumbo a la sierra. ¿Y ahí qué tipo de riesgos hay? Pues así como tal riesgo, pues no he escuchado de nada más que un poco no son deslaves, nada más un poco de caída de rocas, pero pues no han sido muy grandes. Y de ahí en fuera sí ha temblado porque sí he investigado y sí ha temblado y sí suena mucho, pero pues no relacionado con lo de la Ciudad de México, o sea, como muy independiente. No, pues sí. Entonces podríamos entender que el cerro donde vives es una roca firme, o sea, está intemperizada, pero no se caen grandes bloques, ni baja gran cantidad de erosión o de rocas o de fragmentos de roca. Sí, maestra, más o menos. Bien, entonces ahí, Karina, lo que tendría que buscar, pues es la composición geológica de ese cerro donde Ah, vive, ¿verdad? ya me acordé. Ajá, La composición, bueno, esta zona es muy kárstica, es ajá. de origen sedimentario y son principalmente calizas. Ah, excelente. Bueno, pues ya tienes un antecedente del trabajo de hoy. Muy bien, gracias, Karina. Albarrán, te escuchamos. Yo tampoco soy de la ciudad, profesora, soy de Morelos. Ujú. ¿Y qué hay por allá? ¿Qué se ha presentado? ¿Qué has observado? ¿De qué, profesora? De algún riesgo que haya geológico. Platicábamos que en la Ciudad de México actualmente en esta semana pues nos tocaron inundaciones y sismicidad. En tu lugar donde vives, ¿qué se ha presentado? ¿Qué riesgos hay? Pues Ujú. sí, no en mi municipio, pero en otros sí se ha presentado inundaciones también. ¿Y qué tan cercano al lugar donde estás? Pues sí, es bastante lejos. ¿Sí? No hay Sí, calles que se han abierto o que hayan encontrado fracturas en el suelo, X cosa no, ahí donde vives, no, está todo bien. no, todo bien. Sí. ¿Y cuál es tu contexto? ¿Estás en una zona baja, en una zona alta o intermedia? En una intermedia, profesora. Ah, pues entonces tal vez por eso, ¿verdad? Ajá. Tendríamos que ver topográficamente hablando qué pasa por ahí. Tal vez no pase ningún río y esté de tal manera estable todo el año. Por eso no han tenido problemas. Muy bien, pues gracias, jóvenes. Yo creo que este es un excelente contexto para poder iniciar el día de hoy con con nuestras actividades. Entonces, miren, vamos a ver el tablón para que vean qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, planifique esto. Todavía con la intención de estar viendo las características y estructuración de las partículas minerales, recordemos que estas finalmente tienen un origen y ese origen es precisamente la roca. Como nos decía su compañera, bueno, pues es que es de origen kárstico, es sedimentario, lo dijo excelente, ¿no? El origen. Bueno, pues de ahí ella tendría que estar investigando cuáles son las estructuraciones de esas partículas, cuál es el origen, qué composición mineralógica tienen y saber el comportamiento desde que fue roca hasta que se vaya a disgregar dentro de la naturaleza. Entonces, nuestra primera actividad, aquí se me movió, es ver el mapa geotécnico de la Ciudad de México, que fue el que se quedó de tarea e identificar esas zonas.
Entonces, le voy a pedir Altamirano García Diana Laura, ¿sí está conectada? Sí, profesora, aquí estoy. ¿Tienes tu mapa? Sí, aquí lo tengo. Bien, velo preparando para que lo presentes y nos expliques cuál fue la forma que lo identificaste. Hernández Aparicio, Sara. Sí, maestra, yo también soy del estado de Veracruz. Ahorita estoy viendo un documento que habla sobre los tipos de rocas que se presentaron a lo largo de los periodos aquí en el estado. Hasta actualmente donde te encuentras, ¿no? Ajá. Bien, ¿y tienes tu mapa geotécnico o me espero a la tarea de Veracruz? Mejor se espera, por favor. Gracias. Bueno, bien, gracias. Mejía Aguirre Ezequiel. Presente, profe. ¿Sí tendrás tu mapa, Ezequiel? Sí, tengo de la Ciudad de México. Bien, ahorita lo podrías presentar si tienes el recurso. No, ¿No podrías proyectarlo? No. no. Bueno, deja de ver si puedo tomarte fotos. Bien, entonces lo dejamos pendiente. Entonces requiero de alguien más. ¿Quién más podría presentarlo, jóvenes? Yo lo tengo, pero no sé si esté correcto. Pues es lo que vamos a verificar ahorita. ¿Cuál es los que investigaron? ¿Cuál se ve mejor? ¿Qué escalas son? Entonces es importante compartir lo que tenemos para ir complementando lo que investigamos. Entonces es un trabajo en equipo. Ajá. Entonces, ¿quién lo quiere presentar? ¿Quién ya lo tendrá? Sí, Correa, entonces lo vemos también, ¿de acuerdo? Sí. ¿Quién lo quiere presentar primero? Yo dejo de compartir. Ajá. Para la gente que todavía no tiene su mapa, es importante que chequen cuál es la escala a la que van a imprimir, porque va a haber una actividad el día de hoy que van a descargar otro mapa que va a ser el de sismicidad. Y los dos mapas deben de coincidir en escala, porque se les va a pedir que traslapen esos mapas para identificar cómo es la zona donde viven en cuanto a escala, qué tan intensamente se presentan los sismos y en qué zona de transición geotécnica se encuentran. Entonces, haciendo una investigación previa geológica, podemos hacer una historia pequeña del lugar donde vivimos. Entonces, por eso les empecé a preguntar que dónde viven, porque los que viven en Veracruz o están en Hidalgo o están en Morelos, pues tienen que hacer o en Puebla, tienen que hacer la historia del lugar donde están. Bueno, yo pensé para la Ciudad de México estos dos mapas, pero ustedes tal vez podrían encontrar otro tipo de información. Tal vez el lugar donde estén no sea tan sísmico, ¿no? Sin embargo, pienso que tendría que haber una información de sismicidad. ¿Quién ya está listo? Maestra, yo aquí en donde estoy, en una carretera, hay muchos deslaves, y aparte está un río. Ese río es el que viene del Pico de Orizaba. Excelente, imagínate qué pendiente tiene para que venga con fuerza y entonces se lleve todo lo que encuentra a su paso. Recuerden que las carreteras no siempre están planificadas para cortar las distancias ni para comunicar, ¿no? O sea, a veces que esa sería su función real, ¿no? A veces tienen que atravesar diferentes tipos de rocas con diferentes contextos topográficos y definitivamente se vuelve como un caos esa planificación de la carretera. Entonces, imagínense que viene bajando un río y de repente atravesamos una carretera a 90 grados, a 30 grados, a los grados que ustedes gusten, incluso si corre a lo largo de la carretera,
pues siempre es un riesgo, ¿no? Imagínense si lo están cortando, ¿qué va a suceder en el tiempo, con el tiempo? ¿Qué va a suceder con ese río? ¿Se va a terminar porque pusieron la carretera? Va a recobrar su cauce. Pues va a recobrar su cauce en cualquier época del año y no sabemos qué tanto se agrave o qué tanto se incremente el cauce al pasar el tiempo, ¿verdad? Entonces dice Sara, bueno, y baja del pico de Orizaba, tendríamos que ver qué tipo de roca, qué formaciones atraviesa y todo lo que descarga o cuál sería la parte final de ese cauce, ¿no? ¿Tú vives sobre ese camino del río, Sara, o solamente lo ves de lejos, esa No, problemática? es que haga de cuenta que son dos ciudades que están cercanas, son como 30 minutos de carretera y esa carretera, pues hay muchas curvas de hecho y ahí pusieron como que una tipo construcción con esa red de alambre para evitar esos deslaves, ¿no? Para que no Ajá. sea tan feo. Y es en la carretera, hay un puentecito y ese atraviesa el río. Ajá, sí, bueno, si tienes oportunidad sería excelente que le tomes fotos, tal vez sea una malla de contención. Algunas veces ponen esa malla y aparte le ponen concreto lanzado. Pues ponen la malla y luego le lanzan el concreto de tal forma que detiene un poco más el lugar. Y a veces los más sustentables ponen la malla y plantan algunas especies de flora, perdón, para que puedan ir sosteniendo sus raíces dentro de esas fracturas de la roca, ¿no? Entonces, sí hay varios métodos de estabilización de laderas y es muy interesante este tema que nos comentas, ¿eh? Y está totalmente relacionado con mecánica de suelos. Sí, maestra, pues tengo la oportunidad de ir el domingo, ya igual yo le entrego mi reporte y ya después les comparto las fotos. Excelente. Y fíjate que es una parte fundamental de esto que platicamos el día de hoy. Si bien no es un contexto de Ciudad de México, nos vas a mostrar el que tú tienes ahí en tu lugar de ubicación. Entonces, enriquecería muchísimo la clase. Yo espero que puedas hacerlo el fin de semana, que no se atraviese nada y que nos lo compartas. Muchas gracias, Sara. Sí, gracias a usted, maestra. Bien, ¿alguien ya está con su mapa geotécnico? Que se me hace que no hicieron tarea. No les importó. Sí, Kundapi. Yo, profe, tengo un mapa, pero no sé si está bien. A ver, enséñalo. Yo ya lo tengo aquí también. Bien, Kundapi, luego Correa. Es ese, profe. Le puse a Pues, color y sin color. ajá, no creo que esté incorrecto. ¿Tienes la fuente de dónde lo tomaste? ¿Qué origen Sí, tiene? Ujú. tengo la fuente y también las zonas. Bien, ¿Cómo se forman las zonas? ¿nos puedes explicar, por favor? No es Sí. incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Ok, pero la primera zona es la zona de Lomas, localizada en las partes más altas de la cuenca del valle y está formada por suelos de alta resistencia y poco ¿Qué color comprensibles. estás diciendo? El rojo. Ajá. No, el verde, perdón, maestro. Ujú. El verde. Bueno, son formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, en los que puede existir superficialmente o intercalados depósitos arenosos en estados sueltos o cohesivos relativamente blandos. Bueno, Sí, continúa toda, sí, gracias. la zona 2, la amarilla, la de transición, es la que los depósitos profundos se encuentran a 20 metros de profundidad o menos y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y limos arenosos. Y son intercalados con capas de arcilla y el espesor de esta es variable entre decenas de centímetros y pocos metros. Y la zona 3 o la zona roja aquí del lago
Es localizada en regiones donde antiguamente se encontraban lagos, el lago de Texcoco y lago de Xochimilco. Este tipo de suelo consiste en depósitos lacustres muy blandos y comprensibles con altos contenidos de agua, lo que favorece la ampliación de ondas sísmicas. Eso encontré, profesora. Pues excelente, concluye precisamente con esto que estamos buscando, ¿no? ¿Dónde se propaga o en qué materiales o qué condiciones y propiedades tienen esos materiales donde se propagan esas ondas, ¿no? ¿Por qué se siente más en algunos lugares que en otros? Entonces, de acuerdo a lo que investigó y nos platica Kundapi, estaríamos pensando que la zona lacustre es la más problemática dentro del contexto sísmico. Ahora, lo que tendría que hacer Kundapi es buscar el mapa de riesgo sísmico, más o menos a la misma escala, para que pueda traslaparlo y entonces identificar si realmente esto que estamos comentando se fundamenta con el mapa sísmico. Si la zona sísmica del lacustre se identifica como alta, entonces es correcto lo que estamos hipotetizando el día de hoy. Esa sería una de las actividades que haríamos. Entonces, nada más sería checar si esas escalas cuando lo imprimen vaya a funcionar, ¿no? Para que puedan traslaparse. ¿Algún comentario más, Kundapi? Ninguno, profesor. Gracias. Sí, Correa, vemos el tuyo. Voy. ¿Quién más iba a presentar el mapa? ¿Sí se ve? Yo. Sí. ¿Quién, yo? ¿Gregorio? Sí, profesora. Ok, después tú, Gregorio. Ah, bien, entonces aquí vemos un mapa totalmente impreso en negro y él se dio la tarea de identificar las zonas, ¿verdad? ¿Nos platicas tu trabajo, Correa, por favor? Sí, profesora. Bueno, tengo que en la zona 1, aquí se averiguará la existencia y la ubicación de intereses de materiales sueltos superficiales, en grietas, oquedades naturales o en galerías de minería. En caso afirmativo, se obtendrá la información requerida para el apropiado tratamiento. En la porción de la zona 1, no cubierta por derrames basálticos, los estudios se iniciarán con un reconocimiento detallado del lugar, donde se localizará el predio, así como de las barrancas y cañadas o cortes cercanos al mismo, para investigar la existencia de brechas de antiguas minas o de capas de arena, grava y materiales pumíticos que hubieran podido ser objeto de exploración subterránea en el pasado. Y tengo que en la zona 2 y 3 se averiguará la historia de carga del predio y la existencia de cimentaciones antiguas, restos arqueológicos, rellenos superficiales antiguos o recientes, variaciones fuertes de estratigrafía, suelos inestables o colapsos, o cualquier otro factor que pueda originar asentamientos diferenciales de importancia, de modo que todo esto pueda tomarse en cuenta en el diseño. Asimismo, en estas zonas se deberá investigar la existencia de grietas en el terreno, principalmente en las áreas de transición abruptas entre la zona 1 y la 3, que se puede apreciar en el mapa. Tengo que en la zona 2, la exploración del subsuelo se planteará tomando en cuenta que suele haber irregularidades en zonas en el contacto entre las diversas formaciones, así como mantos de agua colgada y variaciones importantes en el espesor de los suelos comprensibles. Compresibles. Comprensibles. Bien, pues excelente, es otra información más al contexto que estamos platicando. Recordemos que cuando empezaron a fundamentar los españoles en nuestra cuenca, pues lo hicieron sobre nuestras pirámides o sobre las zonas arqueológicas que ya estaban fundamentadas, ¿no? De tal manera que se ha investigado que ellos piloteaban con madera, ¿no? Hacían sus cimentaciones con madera.
de tal forma que duraron durante el tiempo, ¿no? Actualmente hay grandes estructuras que se están ladeando o están haciendo un hundimiento diferencial, pero sorprendentemente las que están sobre esas pirámides o sobre esos fundamentos arqueológicos, pues siguen estables, ¿no? Entonces sí, se están dando a la tarea de investigar de qué forma ellos estaban adecuando a su contexto siendo sustentables, sin modificar gran parte de su medio ambiente. Entonces, es algo muy interesante esto que nos comenta su compañero Correa. Entonces, aquí lo que tendría que hacer Correa es precisamente tal vez utilizar este mismo Correa, o si quieres sobreponerle un acetato e ir identificando las zonas sísmicas y las vas marcando sobre el acetato, de tal forma que cuando nos vuelvas a presentar este mapa, sobrepongas el acetato y entonces ya nos dé el contexto junto, de la zona geotécnica junto con la sísmica. ¿Qué te parece? Okay. Sí, profesora. Muy bien, gracias, Correa. ¿A usted? Ay, lo saqué de aquí. Del Atlas. Ah, muy bien. Bien. Incluso si te funciona más la del Atlas, para que ajustes bien las escalas, puedes imprimir la del Atlas y la del sísmico y luego ya lo sobrepones. Ahí tú lo checas, como tú puedas hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, nada más que sí les pido que se fijen mucho en la escala. ¿Quién seguía? Gregorio, por favor. El mapa que imprimí. ¿Sí me escucha? Sí, pero no vemos el mapa. ¿No? Ya. Parece que aún no, Gregorio. A ver. Si gustas, pasamos a alguien más en lo que checas qué sucedió y luego ya me avisas si sí o no, ¿de acuerdo? Yo ya. Parece que ya se está proyectando. Esperamos a Jennifer. Esta es mi pantalla. No vemos el mapa. No. ¿Alguien lo ve, jóvenes? Ajá. No, Gregorio, ¿qué crees que no? ¿Alguien más iba a presentar algo? Me faltó una persona. Yo, profe. Sí, Ezequiel. Ezequiel Mejía.
Sí, Mejía. ¿Se ve mi pantalla? No, pero parece que sí se está preparando la presentación. Ya va. Ya lo vemos. Si nos quieres explicar, por favor. Hasta parece maqueta. Ajá, sí, la imprimí en una escala un poquito grande. Es que la saqué de esta página. Bien, te escuchamos. Bueno, la zona naranja es la zona 1, que es la zona de lomas. La del color morado es la zona de transición y la verde es la zona del lago. En la zona de lomas encontré que está formada generalmente, bueno, generalmente son suelos firmes, depositados por ambientes, depositados fuera del ambiente lacustre. Este, puede haber depósitos arenosos en estados sueltos o cohesivos relativamente blandos. En esta zona frecuentemente la presencia de oquedades en rocas, cavernas y túneles excavadas en suelos para explotar minas de y rellenos controlados. También encontré que se puede se subdivide en dos zonas. La subzona 1, que es la de Lomerios, que está formada por rocos suelos firmes depositados fuera del ambiente lacustre, y la subzona B, que es la aluvial, formada por estratos arenosos y limos arenosos, intercalados en capas de arcilla altamente resistente. También encontré que se le llama de esta forma debido a que se localiza en las partes altas de la Cuenca de México. Con los deshielos a finales de los periodos glaciares surgieron ríos y arroyos caudalosos, los cuales generaron depósitos fluviales que se reconocen en diferentes puntos de esta zona. Y también la que sigue es la zona de transición, contiene arena y también sus depósitos son profundos, ya que se encuentran a 20 metros de profundidad o pueden ser menos. Está constituido predominantemente por estratos arenosos y limos arenosos o intercalados con capas de arcilla lacustre. También encontré que se divide en dos subzonas, la transición alta que está formada por estratos de arcilla lacustre con espesores menores de 2.50 metros. La subzona transición baja está formada por estratos de arcilla lacustre con espesores mayores a 2.50 metros, igual que la subzona 1. Esta zona de transición es una media entre la zona de lomas y la zona del lago. Al pie de la zona de lomas se reconocen abanicos aluviales formadas a causa de los deshielos a finales de los periodos glaciares, como ya se mencionó anterior. En la zona de lagos está compuesto por potentes depósitos de estratos arcillosos altamente compresibles separados por capas de arena con contenido variable de limo o arcilla. Los lagos de la Cuenca de México fueron formados por acumulación de agua en depresiones y alimentadas por agua de lluvia de temporada. Sin embargo, solo permaneció algún tiempo desapareciendo después a causa de la filtración y la evaporación ocasionada por el cambio de clima. Estas condiciones climáticas originaron una acumulación de arenas, limos, arcillas, cenizas, además de clastos derivados de la acción de ríos, arroyos glaciares y volcanes, rellenando la parte central de la cuenca. Y esto. Wow, pues todo un recorrido geológico, empezó a hacer investigación
histórica, ¿verdad? De la cuenca en cuanto a su composición. Fundamentalmente podríamos pensar que esos limos pues son de origen volcánico, ¿no? Pero vemos que actualmente pues hay diferentes columnas estratigráficas y sobre todo si nos vamos al pasado pues que tienen origen glaciar. Qué interesante, Ezequiel. ¿Cuál fue tu fuente de investigación de esto que nos platicaste? Fueron 3. Ajá, ¿cuáles fueron? El cual uno fue un trabajo de Camera Moisés de la zonificación geotécnica del subsuelo del Valle de México. El otro fue de Méndez, contribución a la caracterización geotécnica de la zona norte de la Cuenca de México. El otro lo obtuve de la Geología de la Cuenca de México, de un repositorio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y la última fueron los suelos lacustres de la Ciudad de México, un trabajo de Díaz Rodríguez. Entonces fueron 4, ¿verdad? Sí, 4. Muy bien, se notó perfectamente. Gracias, Ezequiel, qué amable. Sí, profe. Bien. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Pregunta? Bueno, entonces vamos a avanzar en lo del día de hoy. Yo, profesora. ¿Quién eres? Diego Trejo. Sí, Diego, te escuchamos. Es que respecto a los últimos 2 mapas que presentaron mis compañeros, pues la verdad no entendí mucho lo que... Bueno, sí entendí, pero creo que fue más complejo lo que dijeron. Y yo lo podría resumir en que voy a presentar pantalla. Sí, te escuchamos y vemos tu mapa. ¿Ya se ve? Ahí va, ahí va. Ya está. Bueno, ahorita no lo tengo a mano, pero este fue el que presentaron. Y yo lo podría resumir con que las zonas que marcan como firme, ¿cómo lo marcan? De lomas, es zona volcánica, porque toda esta zona grande de abajo es la sierra volcánica de Chichinautzin y de, ¿cómo se llama la otra? Y la de Cruces. Esta es la sierra de Santa Catarina, la de Guadalupe y uno que otro volcancito por ahí. La azul, que la marcan como del lago, pues fue donde se encontraba el lago. Bueno, parte del lago, y ahora son arcillas o suelos no muy firmes, y las de transición, pues son esos, zonas de transición entre las zonas volcánicas y la zona del lago. Sí, coincide con lo que yo tengo entendido y con lo que está en el mapa. ¿Cuál sería la duda? No es duda, pero digo que así lo podríamos resumir para que sea más entendible. Sí, miren, es por eso que les comentaba. Podríamos estar pensando que los limos fueron de origen volcánico, por esta situación que estás comentando. Si nosotros estamos en la ciudad y nos damos una vuelta a 360 grados, pues se van a dar cuenta que estamos rodeados de grandes montañas, entre comillas, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos a cada una de ellas, veríamos el tipo de roca superficial. Sin embargo, hubo compañeros que como Ezequiel, pues se puso a hacer un poquito más de investigación a nivel subterráneo. Entonces, depende de la fuente. Otros hablaron de arqueología, creo que fue Correa. Entonces, en la cuenca de la Ciudad de México, como bien lo decía Terzaghi, pues es el paraíso de la mecánica del suelo. ¿Por qué? Porque hay mucho de qué hablar. Ajá, pero sí, fíjate que qué bueno que es tu última participación, porque podríamos concluirlo así, como dice Diego Trejo. Bueno, la zona de rocas, pues van a ser todas las montañas que nos rodean y que pues están altamente impactadas, pero
esos suelos no se quedan ahí, se transportan a la zona de transición, de tal forma que la zona de transición llega a ser una acumulación de restos, no tan ni arcillosos, ni de roca a roca, sino es de transición precisamente, se están como que todavía convirtiendo, ¿no? Y la zona lacustre, pues es precisamente donde ya llegaron las arcillas. Finalmente llegan los detritos más finos y logran hacer todavía ahí una transición evaporítica. Recordemos el lago de Texcoco, que tenemos minas de sal, ¿no? Entonces no se queda ahí el proceso, sino que todavía forman otras situaciones de acuerdo al clima. Entonces, gracias por compartirlo. Finalmente creo que sirvió que lo presentaras de manera formal, sin que se hubiera rayado ni se hubiera determinado. Sí, Diego, gracias. Bien. Entonces, rápidamente nos vamos a ir al mapa de la Ciudad de México, a ver si no me equivoco. Y bueno, entonces, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, maestra. Bien, entonces ustedes lo que pueden hacer es buscar el mapa geotécnico de la Ciudad de México, así tal cual, y entonces se van a ir buscando cuál es la escala que mejor les adecua, de acuerdo a la información que tienen, pues cuál es la que más le entienden o qué es la que más se evidencia. Por ejemplo, aquí hay uno que es como topográfico y que nos puede ayudar como más a entender cuáles son las zonas altas, y viene también en gama de colores, en la parte izquierda de mi pantalla. Sin embargo, si nosotros lo escogemos, bueno, pues podemos miren, la fuente es de la UNAM, ¿no? Entonces podemos ir marcando incluso hasta, una vez teniendo el topográfico, podemos ir marcando los drenajes, ajá. Podemos marcar esos drenajes que en el geotécnico normal pues no se ven. ¿Por qué? Pues porque le hace falta la topografía. Si acaso a lo mejor en la parte, ya viendo la imagen de la derecha, esta parte verdosa y esta que está hacia arriba, se ve un poquito el relieve. Entonces, en esa sí podríamos hacer algo de dendritas, de cómo bajan los ríos. Ajá. Serían como ríos tipo dendrítico, en esta parte de abajo izquierda, y en la parte superior, ahí sí podríamos marcar drenaje. Sin embargo, aquí no. Ajá, pero en el que tenemos en la zona de la UNAM, de la parte izquierda, es topográfico y podríamos como que marcar bien cómo bajan esas corrientes, ¿no? En esta otra parte tenemos como más la evidencia del relieve, a ver si lo podemos ver. Aquí tenemos como más la evidencia del relieve, incluso ya están marcadas algunas rutas de comunicación, ¿no? Algunos traen incluso el metro, ¿no? Sigue lo del metro, sigue distinguiéndose las zonas, y a medida que nosotros vamos analizando esa información y esos mapas de manera visual, podemos ir sacando mejores conclusiones. Ajá. Entonces, pedí el geotécnico, obviamente porque nuestra capacidad dentro de mecánica de suelos, pues tiene que ser geotécnica para saber la mecánica del suelo y las características. Sin embargo, ustedes pueden hacer una búsqueda del lugar donde se encuentren, por tipos de suelo, ajá, desde una forma agronómica, pueden ser por una zona geotécnica, por zona sísmica, e incluso pueden buscarlo como topográfico, ¿no? Nada más checar las escalas. Aquí podemos ver otro, que muestra el subsuelo geotécnico, pero también hay algunas marcaciones ahí de drenaje, ajá, superficial. Y así podemos ir checando para ir fundamentando nuestra investigación del lugar donde vivimos. Bien, también se pueden ir a los atlas, como dijo su compañero, pues es como más oficial, tiene las coordenadas como más marcadas, y podemos, aquí es simplemente información
de la Ciudad de México, de algunos proyectos. Si lo buscamos de manera generalizada, pues vamos a encontrar que hay variaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene una fuente de investigación diferente y una aplicación diferente. Entonces, aquí nos serviría porque trataríamos de ver todo lo que se ha hecho de la Ciudad de México, qué tipo de información hay, cómo son los mapas, ir distinguiéndolos, incluso hasta hay fotografías como que entrelazan, ¿no? Lo que es el mapa de la Ciudad de México, porque pues no es geológico, es como un mapa, y cómo era anteriormente la zona del lago, ¿no? Entonces, sí podemos ir haciendo también esa relación, e incluso en el caso de Correa, pues ir identificando esas partes donde anteriormente estaban las estructuras arqueológicas, y hacer un traslape para saber actualmente dónde están, ¿no? Porque finalmente creo que toda la Ciudad de México, donde les caben, encuentran, ¿no? Bien, bien, entonces esa sería como la forma de búsqueda, de ir buscando y de ir identificando qué es lo que requerimos para nuestro informe o para nuestra investigación. Esta es otra de zonificación sísmica de la Ciudad de México. Entonces es lo que les comentaba, ¿no? Hay que ir ajustando la escala para saber qué tanto abarca. Es importante que tengan las coordenadas para que ustedes puedan traslapar esas imágenes y entonces identificar de manera correcta esa parte que estamos buscando. Bien. ¿Están viendo la Gaceta Oficial? No. No. Bien, entonces los vuelvo a compartir. Y me voy a ir al de... A ver, espérenme, mecánica de suelo. Bueno, esta es la que les estaba compartiendo. Ahí en el tablón les estoy compartiendo las 3 fuentes que voy a utilizar el día de hoy. Entonces, ya cuando termine la clase, ustedes lo checan si les está funcionando, si les sirve de algo, y si no, ustedes pueden buscar otro tipo de fuentes. Bien, fíjense que investigando un poco sobre esta información que debemos de entender y como que contextualizar de la Ciudad de México, esta Gaceta es en ese tiempo Distrito Federal. Aquí ya tiene 10 años la Gaceta. Si pueden encontrar una más actualizada, pues sería perfecto, ¿no? Gaceta Oficial de la Ciudad de México tendría que ser. Este es del 2010. Pero aquí lo importante o lo sobresaliente es precisamente el tipo de información que traen desde el punto de vista contextual y de historicidad de donde estamos viviendo, ¿no? Trae algo sobre reglamentación de construcción. Me llamó la atención porque trae algo sobre la introducción de la tecnología en cuanto a equipos sísmicos. Viene algo sobre sismicidad. Entonces sería bueno que, miren, aquí está el contenido. México en el entorno de la sismicidad mundial, riesgo sísmico de la Ciudad de México, zonificación estratigráfica, zonificación sísmica, los objetivos, que es el ámbito de aplicación, un glosario de términos precisamente para los que no manejamos todo esto. Los geofísicos pienso que pueden entender un poquito más toda esta terminología que se maneja dentro del ámbito sísmico. Bueno, viene aquí unas características del equipo. También pienso que de la parte geofísica, pues yo creo que hasta podrían criticar un poquito el documento para saber qué alcance tiene, ¿no? Recordemos que esto ya tiene 11 años. Bueno, entonces ahí viene toda esta información. Viene la identificación de zonas. Tendríamos que hacer esa valoración, poner todos esos datos y cómo es que se traslapa junto con la del geotécnica, ¿no? La sísmica con la geotécnica. E identificar el lugar donde yo estoy viviendo, qué intensidad tiene, qué riesgo tiene, qué valores tienen. Y bueno, aquí está el glosario.
Y como todo documento, pues es fundamental en la zona de la estadística, ¿no? Entonces, tendríamos que estar también buscando esas estadísticas que hay a lo largo del tiempo para saber cómo se ha comportado el lugar donde vivo hasta la fecha. Entonces, pienso que es un buen documento para que ustedes puedan iniciar con su investigación sísmica. Bien, ahora nos vamos a ir a la cartografía. Otra parte importante de la investigación geológica dentro del contexto social, ya ahorita pues no podremos como geólogos nada más pensar en el suelo, en el subsuelo y toda la fundamentación técnica, ¿no?, que nos concierne. Yo creo que siempre va a haber esa forma de querer entender la sociedad en donde estamos viviendo. Entonces, esta parte de la cartografía, si bien tiene un origen geológico y tiene un origen de hacer técnico, porque pues de algún lugar o de alguna persona tuvo que haber nacido toda esta información, o de alguna institución, entonces toman como parte fundamental o base la cartografía. Pero si se dan cuenta, el título ya nos empieza a hablar de otro contexto social diferente, de la discriminación de la Ciudad de México. Entonces, la cartografía ya se convierte como en un apoyo. No es prácticamente la cartografía que nosotros estamos acostumbrados a realizar, a cuantificar, a seccionar, a correlacionar con columnas estratigráficas. Aquí ya está aplicado totalmente a la etnografía de la Ciudad de México. Entonces nos empieza a dar información de cómo es la gente, cómo se comporta la gente en la Ciudad de México. Y se me hizo muy interesante compartirlo. Creo que me va a tardar en abrir. Yo creo que voy a tener que presentarles el contenido nada más. Y sí me va a tardar en abrir. Bueno, el documento viene en estadísticas y gráficas de la discriminación que hay por alcaldía. No nada más de la discriminación, sino también derechos humanos, cuántas denuncias se han hecho, por ejemplo, por parte de la gente que es indígena, que no forma parte del lugar donde vivimos, pero que sin embargo pues está ahí conviviendo con nosotros, ¿no? Experiencia de discriminación y condición de la pobreza por alcaldía. Entonces empiezan a haber varios indicadores, no nada más la discriminación, sino que también se relaciona con la pobreza, ¿no? Y esto también nos podría servir para identificar el contexto en que estamos ubicados y cuál es ese sentir social, sobre todo por la gente que en un futuro va a hacer proyectos de índole ambiental y de riesgo. Este tipo de información es esencial para esos antecedentes y esas introducciones de sus proyectos para titulación, ¿no? Entonces, este contexto es como perfecto para abrir el panorama, ¿no?, de la condición de la vulnerabilidad de la gente. Pues hay mucha gente que está afectada, pero precisamente por la pobreza, pues no se puede recuperar rápidamente, y es altamente vulnerable a este tipo de situaciones, ¿no? Discriminación y escolaridad por alcaldía, discriminación y lugar de ocurrencia por alcaldía, y ya se empiezan a complicar las estadísticas. Discriminación y motivo de sobrepeso por alcaldía. Discriminación por manera de vestir por alcaldía. Discriminación por motivo de color de piel por alcaldía. Fíjense que esto es muy interesante. En algún momento, a la edad de ustedes, me iba a dar el grito a Coyoacán, porque era así como que por ahí alguna vez escuché en una de esas celebraciones patrióticas, que decían, ay, dice, se vienen a celebrar a Coyoacán y se disfrazan, ¿no? O sea, como que va a ir uno a Coyoacán
y todo mundo quiere sentirse, Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Entonces, es un contexto social, pues, bien chistoso, ¿no? Eso de la manera de vestir por alcaldía, habría que ver que si es verdad pues esa crítica que escuché. Experiencia de discriminación por motivo de color de piel por alcaldía, discriminación por edad, discriminación por imagen, experiencias y respuestas del acto discriminatorio por alcaldía. Y bueno, al final vienen, bueno, no al final, porque este es el principio del documento. El documento tiene 438 páginas. Entonces vienen algunas estadísticas, algunos cuadros resumen, siguen habiendo ahí como que más datos e indicadores, discriminación en la calle y años estudiados por alcaldía, discriminación en la escuela y años de estudio, discriminación en la calle y condición de pobreza. Fíjense que esta se me hace importante, de discriminación en la escuela y años de estudio, porque no es tan sencillo explicarle a la gente, porque luego hay proyectos que me ponen como objetivo informar a la gente el riesgo que tienen por inundación, ¿no? Y son zonas o son gente que están fundamentadas en zonas que no son regulares. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca tuvieron que construir en ese lugar. Entonces les va a llegar la tormenta, les va a llegar la inundación, les va a llegar el sismo, les va a llegar de todo, pero en algún momento se prohibió el que se construyera ahí, pero la gente no entendió, ¿no? Es como la problemática que hubo en el Popo cuando estuvo muy activo hace 20, 30 años, y que se les decía a la gente, váyanse de aquí porque es un alto riesgo, y había gente que decía, no me voy a ir. No me voy a ir porque Don Goyo es prácticamente parte de mi familia y de mi espíritu y de mis raíces, y yo me voy a morir aquí, ¿no? Si explota y me entierra, aquí voy a morir con Don Goyo, ¿no? Entonces, esta parte de la educación de la gente es muy importante para este tipo de contextos de los riesgos. Bueno, aquí seguimos hablando de pobreza. Discriminación del trabajo. Hay gente actualmente que yo creo que esto está totalmente desactualizado actualmente con la pandemia, pues todas estas estadísticas se están modificando fuertemente, ¿no? Derechos humanos, condiciones de pobreza, y bueno, pues básicamente es todo eso. Sería que ustedes le dieran un recorrido para saber qué parte les está interesando, y finalmente recuerden, jóvenes, que nuestro trabajo como geólogos, pues siempre es precisamente el incluirnos dentro de nuestra sociedad con toda esa capacidad de poder entender, convivir y solucionar problemas. Ajá. Entonces es importante que podamos visualizar Y por último les voy a pasar la desonificación geotécnica. Y entonces aquí podemos entender esa otra parte, ¿no? Se puede visualizar pues la zona 1, que realmente es de roca, como la mayoría de sus compañeros lo contextualizaron, y pues precisamente coincide con esos lomeríos y con esas sierras y con esas lomas de las cuales hablaron, ¿no? En algunos pues van a encontrar precisamente pues la sierra de Santa Catalina, el Cerro de la Estrella para los que viven en Iztapalapa, la región de Texcoco, y entonces van a ir viendo poco a poco en los diferentes, ¿cómo se llaman? Mapas que descarguen, pues más datos, ¿no? Y yo creo que esos pueden irles ayudando. Aquí viene la zonificación, vienen algunas coordenadas, vienen algunas vías, vienen el nombre de estos macizos rocosos, ubican a la UNAM, el Zócalo. Entonces, yo creo que los diferentes mapas nos pueden ir dando datos en los cuales nosotros podemos ir enriqueciendo ese trabajo que vamos a presentar el día lunes, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario hasta aquí, jóvenes? No, profe.
Yo, Bien. maestra, entonces va a subir las dos actividades a Classroom, lo del mapa de la Ciudad de México y de nuestra localidad, se podría decir. Sí, aquí les voy a compartir otra vez la información para que ya quedemos todos de acuerdo y se va a quedar en el Classroom. Bien, entonces aquí en el 1.3, pues continuamos con esta nueva visión que esto no estaba planeado, fue por el sismo de ayer. Entonces dije, pues sería muy bueno hacer ese análisis, ¿no? El análisis del mapa geotécnico junto con el sísmico para saber y contextualizar ese lugar donde estamos. Entonces aquí puede ser tan complejo como ustedes quieran investigar, y finalmente les pongo ahí la Gaceta Oficial para que vean que hay otras fuentes importantes oficiales que pueden ir complementando este trabajo. Entonces, finalmente la actividad de evaluación. Identificar las 3 zonas geotécnicas de la Ciudad de México que se había quedado desde el día lunes y relacionarlas con el mapa sísmico para ubicar nuestro sitio de vivienda. O sea, el trabajo es ubicarme, ¿dónde estoy? Los que están en Veracruz, pues van a tener que utilizar mapas de Veracruz, información de Veracruz, geología de Veracruz, topografía de Veracruz y del lugar donde viven, ¿no? Ya ustedes van adecuando si es uno a 250,000 o uno a 100,000, depende de qué tan claros sean esos mapas. Y concluir el comportamiento, o sea, cómo es el lugar donde vivo de acuerdo a la zona geotécnica. Es parte de esta información que nos estaban leyendo sus compañeros, es eso. Cómo es el comportamiento, por qué, qué tipo de rocas, pues es que unas columnas traen la zona de roca a 30 metros y otras columnas, la zona de rocas está a 100 metros, ¿no? Pues por eso hay un hundimiento diferencial, porque al hacer la correlación, pues resulta que unas construcciones se encuentran la roca de fundamentación a 100 metros y otras la encuentran a 7 metros o a 2 metros, ¿no? Entonces, ¿cuál se va a hundir? Pues la que tiene la roca madre más profunda, ¿no? Entonces, todo ese contexto nos va a ayudar a entender parte de la problemática geotécnica de la Ciudad de México. Concluir el comportamiento, características y estructuración de las partículas minerales. Esto es muy importante no perderlo de vista. Acuérdense que nuestro tema es el 1.3, características y estructuración de las partículas minerales. Es por eso que les estoy comentando que pueden hacer uso de las columnas estratigráficas. Pues sí, ya encontré los 2 mapas que pidió la profesora. Ahora, pero también encontré 3 columnas estratigráficas de 3 pozos que están por aquí, por mi lugar. Excelente. Entonces, podremos hacer la correlación y entonces explicar cómo es que se comporta el subsuelo en el lugar donde vivo, ¿no? Por qué hay roca, por qué hay zona de transición y por qué hay arcillas, ¿no? Recuerden que estas 3 zonas las estábamos viendo de manera superficial. Es una vista aérea de esas 3 zonas geotécnicas. Pero si nosotros como geólogos empezamos a pensar en 3 dimensiones y bajo el subsuelo, yo creo que los geofísicos precisamente nos podrían decir, es que esas zonas geotécnicas no solamente se identifican a nivel superficial, también las encontramos de manera subterránea, ¿no? De tal forma que la zona lacustre, en algunas partes de transición todavía tiene coladas de lava subterráneas, ¿no? Entonces, esta es una forma muy interesante de ir incluyendo el comportamiento del lugar donde nosotros vivimos. Bien, entonces aquí les subrayo y les pongo con negrita y casi les pongo a brincar las palabras y dice, realizar un nuevo mapa del lugar donde se ubican. O sea, con toda esa información que ustedes van a tener, realicen un nuevo mapa y lo pueden llamar mapa geotécnico, sísmico y de riesgo por inundación de la alcaldía Venustiano Carranza, ¿no? Y así cada uno va a llamar su mapa de acuerdo a la información que hayan investigado. Y explicar el comportamiento de riesgo
con 3 o 5 fuentes de investigación de los riesgos del lugar actualmente. Aquí qué bueno que le puse del lugar, ¿no? Porque ya vimos que no todos van a ser de la Ciudad de México. Y de 3 a 5 fuentes, pues ya vimos que me quedé corta, ¿verdad? Porque el compañerito que nos compartió la geología histórica utilizó 4. Entonces todavía le faltaría la geotécnica, la sísmica, etcétera, etcétera. Recuerden que las fuentes no nada más son documentos o son tesis o son revistas o investigaciones. Las fuentes también son los mapas. Entonces, si yo voy a tener 3 mapas y una fuente, pues se va a quedar corta la investigación. Entonces, aquí pueden ser de 13 a 15 fuentes. Y el valor de todo esto serían 2 puntos. ¿De acuerdo? Maestra, yo tengo una duda. Sí. Me fue un poquito en internet y no entendí muy bien el trabajo. O sea, por decir, yo no vivo en la Ciudad de México, entonces yo no voy a hacer nada de la Ciudad de México, lo voy a hacer de la zona en donde vivo. Así es, Karina. Y, ¿Sí eres Karina, verdad? Sí. Ajá. sí. Y otra cosa, bueno, he investigado de la zona donde estoy y solamente hay topográficos, geológicos, no he encontrado, bueno, por lo menos el INEGI no los tiene. Y me pasaron un archivo en Presidencia, pero aún no he podido abrirlo. Entonces no sé cómo podría consultarlo. ¿Solamente en artículos? No, Karina, desafortunadamente ahorita estamos en pandemia y yo tengo más de 30 tesis de Hidalgo, pero hazme un favor, mándame un correo hoy y ponme que requieres de información geológica de Hidalgo y voy a ver qué archivos tengo o qué CDs tengo en tesis y te las envío. Pero no estoy en Hidalgo, maestra. ¿En dónde estás, perdón? En Querétaro. Bueno, estoy pegada a San Luis e Hidalgo, por ahí. Bueno, entonces mándame el correo de cualquier forma y yo te mando información de Querétaro. Ok. Si puedes gracias, ser muy localizado, mejor. Así que me digas, está el cerro fulanito de tal al lado o las coordenadas y ya con eso me ubico, por favor. Ok, sí, maestra. Gracias. Bueno, sí. Geología, me indicas ahí qué es geología, requieres de información geológica. Bien. Sí, maestra. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Quedó clara la actividad? Maestra, ¿puede ser cualquier tipo de riesgo geológico o los otros? Sí, en este caso, bueno, se está planteando que sea geotécnico por el ámbito de la mecánica del suelo y que sea sísmico por la ocurrencia de ayer, tal vez de inundación porque pues estamos viviendo actualmente estos fenómenos. Entonces pienso que puede ser como más, yo también le mandaría correo porque no encuentro. ¿De dónde eres, Chávez? ¿Eres la de Hidalgo? Ah, ok, sí, está bien. Entonces, pues ese sería ¿cómo se llama? El contexto, ¿no? De poder hacer las cosas con esta información. Y si a lo mejor en el lugar donde viven estos dos, pues actualmente no se están presentando, ¿no? Vamos a pensar que vivan en el desierto. Dicen, maestra, pues es que aquí no hay ni inundación ni sismos, ¿no? Amanecemos con una duna encima diario. Ah, bueno, pues entonces enviarían cuál es la evolución de las dunas en el lugar de origen y cuáles son las características de esas partículas de la duna, qué tipo de origen tienen las arenas de esa duna o de ese desierto, y no sé si me explico. ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, entonces, sí, puede ser de cualquier lugar. Tienen que utilizar mapas y pueden investigar el contexto geológico que a ustedes les sea de interés del lugar donde viven, pero sin perder de vista el objetivo de la clase o el rubro de la clase, el cual es
el 1.3, características y estructuración de las partículas minerales. Entonces yo dentro de esa investigación y de ese trabajo que van a hacer, siempre voy a buscar esa parte, ¿no? Que estamos viendo para el 1.3 y sea evaluable. Si bien estamos formándonos como geólogos integrales con todo lo demás, siempre es importante cumplir con la unidad de aprendizaje y en este caso pues sería el 1.3. Entonces, si ya no hay nada que comentar, espero que haya sido de su interés y Correa. Lo de el comportamiento, características y estructuración de partículas minerales, ¿lo va a ser en general de la Ciudad de México o me oriento en donde vivo? En un primer punto fue general con las 3 zonas, pero ya que tienes ahorita el mapa, lo vas a enfocar al lugar donde vives. O sea, el mapa fue de lunes, ya lo tenemos. Los que no, pues lo van a tener que hacer. Y ahora que ya tenemos el mapa, ahora ya lo vamos a hacer local del lugar donde vivimos. No sé si me expliqué. Sí, profesora. Entonces serán 3 mapas, ¿no? El sísmico, el geotécnico y... Puede ser geológico y también de inundación, riesgo por inundación. Entonces ya tú le vas implementando toda la información que tú quieras y que te sea importante para el lugar donde vives. Ok. Yo propongo estas 2, ¿no? Que es de geotécnico por el ámbito de la materia y el sísmico por lo que ocurrió ayer. Pero ustedes lo pueden ampliar o lo pueden nada más focalizar a lo que son partículas o geología de acuerdo a la mecánica del suelo. Como se los dejo abierto a la información que encuentren y al lugar donde viven. ¿Algún comentario o pregunta más? Lo de comportamiento del riesgo, yo por ejemplo aquí a lo mucho son inundaciones y sismos. ¿Nada más explicaría esos 2? Sí, eso es lo que pide el trabajo. Ok, profesor. Maestra, yo tengo una pregunta. Cerca de donde yo vivo, bueno, básicamente yo estoy en las faldas de un cerro, aquí en Chimalhuacán. Entonces, en varias ocasiones, ya tiene mucho tiempo que pasó, pero se ha pasado de que se deslava el cerro y en varias ocasiones llegó a tapar varias casas. Entonces, eso, ¿cómo lo podría buscar o cómo lo podría, o sea, si lo podría poner ahí en esa parte y cómo lo podría poner? ¿En qué área estás? ¿Dónde está el Cerro del Peñón o del otro lado? Pues creo que es el mismo cerro, bueno, es el cerro del Chimalhuache, creo que sí se llama. ¿Dónde pasa la línea B? No. No recuerdo. El cerro está entre Chimalhuacán y Texcoco. Es el único cerro. Bueno, sí, es del otro lado. Bien, sí, puedes buscarlo como riesgo por colapsamiento o deslave, así como tal cual. ¿Y sabes qué te ayudaría? Buscarlo por alcaldía. Ajá, no lo busques a nivel Ciudad de México, búscalo ya por lugar. Hay algunas alcaldías jóvenes que tienen su propio departamento de geología y sorprendentemente hemos encontrado información con los bomberos y protección civil. Entonces, si tienes esa facilidad de ir a protección civil o con los bomberos, yo creo que ellos te pueden perfectamente dar dónde encontrar esas fuentes actuales de esas problemáticas. Ok, está bien, muchas gracias. Sí, ¿de qué, Francisco? Sí, Sergio. Entonces se va toda la avenida con la corriente, levanta el concreto y se lo lleva, o el asfalto. ¿Y sí funcionó? Wow. ¿Y dónde dices que vives?
¿por Cuautepec? ¿O del otro lado? Ah, San Juanico, donde explotó la refinería, ¿o qué fue lo que explotó? Ah, pues sería bueno documentar esa parte, Sergio. Yo creo que sí ha de haber fíjate, a ver si puedes investigar qué empresa trabajó para ese canal subterráneo y te vendría excelente que incluso te comunicaras con ellos, porque fíjense que ahorita estamos en pandemia, pero una actividad importante de mecánica del suelo en el tercer parcial que ya me autorizaron y me dieron visto bueno en profesiones, es visita obra. Ajá, y esa visita obra se refiere a que ustedes vayan a una obra y se les dé una visita guiada. Y sería muy bueno que empezaras a hacer eso, Sergio, que investigaras en la red quién hizo ese canal subterráneo, empezaras a ubicar a esa empresa, empezar a enviar correos, incluso hablar por teléfono a ver quién está actualmente como gerente o como presidentes de proyecto o ¿cómo se podría decir? Residentes de obra, en caso de que estén haciendo otras obras, interesarte, o sea, dejarles a entender que tú te interesa esa forma de cómo hicieron ese canal subterráneo, que actualmente estás en mecánica de suelos, que eres geólogo, y empezar como que a buscar esa información de manera más personalizada y a ver si al final del tercer parcial puedes lograr una visita a obra. Eso sería excelente. La visita a obra son 5 puntos directos a calificación. Y finalmente, pues es en donde van a aterrizar todos estos conocimientos teóricos que se ven tanto en clase como en laboratorio. Entonces, gracias por ese comentario, me hizo recordar esta práctica. Y ahora sí que para todos, si alguien tiene esa oportunidad o tienen ingenieros civiles cerca del ámbito familiar, pues váyanlo platicando. Es muy importante esta práctica de visita a obra porque, como les vuelvo a decir, pues es la confirmación de todo esto que se ve en clase y en laboratorio. ¿Algún comentario más? Bien. Entonces, los dejo, que tengan muy bonita tarde lluviosa, en caso de que llueva, yo creo que sí. Les programo su práctica el día viernes y nos vemos hasta el día lunes con esa investigación que me va a dejar así como con ansias de aquí hasta el lunes para escucharlos. Entonces, hagan su tarea, por favor. Y si quieren ir haciéndolo a mano y ya que lo platiquemos y todo, el día lunes pues ya lo digitalizarán o ya lo pondrán en forma y entonces ya lo suben. Por lo pronto yo creo que nada más voy a poner en el Classroom que suban su mapa geotécnico y y su práctica para esta semana. Y ya la siguiente semana cerramos el día lunes con ese trabajo integral que van a hacer, para que tengan un poquito más de tiempo el fin de semana, ¿de acuerdo? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Un abrazo a todos, cuídense mucho, hasta luego.